Nishi Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la estación de Kanda. En esta estación vamos a ver hiragana. ¿Qué es el hiragana? El hiragana es una de las tres formas de escritura japonesa. ¿Tres? ¿Cómo que tres? Expliquemos. La escritura japonesa tiene tres formas de escribir, que son hiragana, katakana y kanji. El hiragana y el katakana son las más esenciales. Se podría decir que es la base del japonés. Son 46 caracteres y 46 caracteres. El kanji es de más de 30,000 caracteres. Pero no se preocupen, vamos paso por paso. Entonces, en esta estación de Kanda vamos a ver hiragana. En el hiragana les dije hace rato que eran 46 caracteres. Es de 5 vocales y de 41 consonantes. El hiragana es muy fácil aprenderlo porque tenemos A, I, U, E, O, que es la columna del A. ¿Cómo que columna? Para aprender el hiragana necesitamos algunas bases. ¿Cómo qué bases? Vamos a ver este hiragana. A. El A como la vocal A. A. En el japonés es siempre importante la escritura. Izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Recuerden esta regla. Izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Es la regla del trazo del japonés. Y tenemos A, I, U, E, O. Les dije hace rato que era la columna del A, porque en el japonés para aprenderse el hiragana fácilmente tenemos akasatana, hamayara wa. Y en cada columna hay 5 caracteres que se lo pueden aprender fácil porque el A tiene casi todos los sonidos A, como ka, sa, ta, na. En la segunda fila tenemos el I, ki, shi, y así sucesivamente. Son 5 caracteres por cada columna, pero no se vayan con la finta, porque les dije hace rato que eran 46. Vamos uno por uno. A, I, U, E, O, ka, ki, ku, ke, ko, sa,し、す、せ、そ、た、ち、つ、
てとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわおん Vamos a empezar con A, I, U, E, O. Y vamos a empezar primero con A. Ari. A, di. Ari. Que significa hormiga. I, inu. I, nu. Inu. Que significa perro. U, ushi. U, shi. Que significa vaca. E, que significa pintura. Solo el significa una palabra. Okami. Okami. Okami, que significa lobo. Y esa fue la columna del A. A, I, U, E, O. Recuerden, el ritmo es importante. A, I, U, E, O. Pasemos a la siguiente columna. Ka.
La columna del ka, ki, ku, ke, ko, ka, kani, ni, kani, que significa cangrejo. Ki, kirin, kirin, que significa fa. Ku, kuruma, kuruma, que significa carro. Que, que significa pelo. Igual que solo es la palabra que. Kori, que significa hielo. La columna del ka es ka, ki, ku, ke, ko. Ahora, la siguiente columna. Sa, shi, su, se, so. Sa, sasori, sasori, que significa escorpión. Shi, shimauma, que significa cebra. Su, de seguro lo han escuchado. Sushi, que significa sushi. Seito, seito, que significa lo que ustedes son, estudiante. Sora, sora, que significa cielo. La columna del sa es sa, shi, su, se, so. Ahora vamos a la siguiente columna. La columna del ta, chi, tsu, te, to. Taiyo, taiyo, que significa sol. Chika, que significa sótano. Tsuki, que significa luna. Que significa mano. Igual, solo con el carácter te significa una palabra que es mano. Tori, que significa pájaro. Tori. Y así fue la columna del ta. Ta, chi, tsu, te, to. Ahora pasamos a la columna del na. Na, ni, nu, ne, no. Vamos uno por uno. Na, nashi, nashi, que significa pera. Ni, nishi, que significa oeste. Nishi. Nurui, nurui, que significa tibio. Neko, que significa gato. Nori, nori, que significa alga. Y esa fue la columna del na. Na, ni, nu, ne, no. Entonces, hasta ahorita tenemos la columna del a. Ka, sa, ta, na. Hasta ahí con ritmo.
Akasatana. Akasatana. Pasemos a las siguientes. La siguiente columna es la columna del ha. Ha, hi, hu, he, ho. ¿Vieron aquí? Está ha y está escrito una H. En el español la H es muerta, pero en el japonés se pronuncia. Recuerden, en el japonés la H se pronuncia. Ha, no a. Es ha, hi, hu, he, ho. Recuerden pronunciar la H. Ha, hi, hu, he, ho. Por ejemplo, tenemos ha, hashi, ha, shi, hashi, que significa palillo. Si no pronunciamos la H, ¿cómo sería? Ashi. Pero ashi significa pie y hashi significa palillos. Así es que es muy importante pronunciar la H. Otro ejemplo, Hiroshima. Si ustedes dicen Hiroshima, ese lugar no existe. Tiene que ser forzosamente Hiroshima. ¿Se dieron cuenta? Están pronunciando la H. La H no es muda en el japonés. Hiroshima, no Hiroshima. Sigamos. Hi, que significa fuego. Igual, con un solo carácter representa una palabra. Hi. Fu, fune, fune, que significa barco. He, heishi, heishi, que significa soldado. Ho, hoki, hoki, que significa escoba. Y con eso tenemos la columna del ha, hi, hu, he, ho. Y ahora vamos con la columna del ma, mi, mu, me, mo, maru, ru, que significa círculo. Maru. Mikan, mikan, que significa naranja. Mura, da, que significa villa. Mura. Me, que significa ojo. Me. Igual, un solo carácter, una palabra. Me. Mo, mori, mori, que significa bosque. Y esa fue la columna del ma, mi, mu, me, mo. Y la siguiente columna es la columna del ya, yu, yo. ¿Se fijan? Solo son 3. Ya, yu, yo. Ejemplos. Ya, yasai, yasai, que significa vegetales. Yuki, yuki, que significa nieve. Yoru, que significa noche. Y esa fue la columna del ya, yu, yo. Recuerden, aquí son 3. No es ya, yi, yu, ye, yo, sino solo son ya, yu, yo. Solo son 3. Daion, da, i, o, n. Daion,
que significa león. Ri, risu, 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 que significa ardilla. Ru, rusu, 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 que significa cuando no hay alguien en la casa, es decir, cuando la casa está deshabitado. Rusu. Demon, demon, que significa lima. Aquí un dato curioso. ¿Sabían que en el japonés demon es lima y daimu es limón? Aquí les puede ser confuso porque aquí en el japonés decimos daimu y te traen limones, y si decimos demon te traen limas. Entonces no hay que confundirse ahí. Demon, lima, daimu, limón. Y mu, daimu, limón. Sigamos. Rousoku, rousoku, que significa vela. Y con esto terminamos la columna del ri, ru, de, do. Y la última columna es una columna especial, es wa, o, n. Ejemplos. Wani, que significa cocodrilo. Wani. O, pero habíamos visto un o en la columna del a, i, u, e, o. Así es. Este o de la columna del a y este o de la columna del wa son diferentes, pero se escuchan igual. ¿Cuál es su diferencia? La diferencia aquí es de que el o de la columna del wa se usa como partícula. La partícula lo vamos a ver más adelante, pero con o no hay una palabra que empiece con o. La o se usa especialmente para partícula. Este hiragana no tiene palabra, es decir, no existe una palabra que empiece con n. El shiritori es un juego de palabras. ¿Cómo es? Es un juego de palabras donde yo digo una palabra y la siguiente persona tiene que decir una palabra con la terminación del hiragana. No se puede repetir y no se pueden tardar mucho. Y la regla principal es no acabar con n. Por ejemplo, si yo digo ari, di, que es la última hiragana, la siguiente persona tiene que decir una palabra con di, disu. Su. La siguiente palabra, una palabra con su, sushi. Y así sucesivamente hasta que termine con n, se tarde mucho o se repita. Este es el juego de shiritori. Vamos a poner aquí un ejemplo. Empecemos a jugar con estos dos. Ari, risu, sushi, shika, ka. Y aquí perdería yo. O la otra sería acabar con n. Y así se juega el shiritori. El shiritori es un juego de palabras muy infantil, pero ¿saben qué? Les puede servir mucho a ustedes porque van a aprender mucho vocabulario. Y con esto terminamos el hiragana. Pero antes de terminar, quiero mencionar 4 cosas muy importantes. La primera es la que habíamos visto, la H. Recuerden, la H no es muda. Ha, hi, hu, he, ho. La H suena. Los otros 3 no los mencioné porque lo vamos a ver en la siguiente estación, pero para que se preparen,
la J. La J en japonés es ji. Suena como ji. Es decir, si dice J-A, no va a ser ja, sino va a ser ya. Ya. J-I va a ser ji y no es ji. La J suena como ji. J-A, ya. J-I, ji. J-U, ju. J-E, ye. J-O, yo. La G. La G en el español puede sonar como J. Por ejemplo, gelatina. No decimos gelatina, decimos gelatina. Entonces, si en el japonés dice G-A, sería ga. G-I sería gi. G-U sería g. G-E sería ge. G-O sería go. Recuerden, la G es g. Y después tenemos la Z. La Z en el japonés suena como z, como un zumbido. En el español, la Z suena como S, pero en el japonés va a sonar siempre como z. Si tenemos ZA, va a ser za. ZI va a ser zi. ZU va a ser z. ZE va a ser ze. Y ZO va a ser zo. Za, zi, z, ze, zo. No olviden. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes quieran usar la computadora, van a tener que teclear de la forma en la que se escuche. Y va a ser conforme al abecedario japonés. Con esto tenemos todos los hiraganas. En la sección de descargas tienes tu material para hacer ejercicios y puedes mejorar tu hiragana. Y con esto terminamos hiragana. Vamos a la siguiente estación, la estación de Akihabara. Inshi.